Alemania, Alemania. Claro, porque le encargamos a Mauro Rojas, quien habitualmente nos tiene al día en el momento de Arturo Vidal, de Charles Aranguis y los chilenos en Europa. Le encargamos un reportaje para ver cómo se hace en otros lugares, para aprender de los que lo hacen bien, ¿no es cierto?, de la Bundesliga. En medio de toda la discusión que comenzará en el Congreso para modificar la organización de la propiedad de los clubes del fútbol chileno, un modelo que se busca imitar, y los tenores lo han planteado varias veces en esta mesa, es el de la Bundesliga, donde el control de los equipos es bastante más repartido. Para entender mejor el prototipo germano, suena bien eso, ¿eh? El prototipo germano, como el camioncito que hace años nos acompañaba, ¿te acuerdas, Pancho? De fabricación alemana. Ya estamos en contacto con Mauro Rojas, corresponsal de ADN Deportes, para que nos explique cómo se maneja el fútbol allá. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal, Carlos Costas? Un saludo también, por supuesto, a los tenores allí en el estudio. Bueno, como decías tú, intentaremos poner sobre la mesa el modelo y también las características que rigen a la actual Bundesliga. Los dueños en general del campeonato alemán, que tanto se ve por las televisiones a nivel mundial, son por un lado los propios clubes de fútbol que se agrupan en la Liga de Fútbol de Alemania, que fue reformulada por ahí a finales del 2001. Ellos se encargan tanto de la organización del evento del torneo a lo largo del año, pero también de la comercialización del mismo, es decir, generar el dinero suficiente para que se autofinancie. Y por otra parte, y como copropietaria, está la Federación Alemana de Fútbol, la DFB, que agrupa a miles de clubes, tanto los de la primera, segunda división y también, por supuesto, a los de carácter amateur, y cuenta además una cifra bastante impresionante con casi 7 millones de socios. Para conocer un poco más en profundidad el tema, conversamos justamente con quienes saben de este tema. Por un lado, Martí Perernau, director de la revista deportiva de Tactical Room, también autor del famoso libro Herr Guardiola, un hombre muy cercano al Bayern, que conoce muy al detalle el tema de la Bundesliga. Y también conversamos con José Carlos Menzel, periodista de Tageszeitung, un español alemán, y que también además es corresponsal de AS aquí en Alemania. Lo primero que conversamos con este último, José Carlos Menzel, fue justamente que nos explicara en primer lugar los tipos de sociedades que imperan acá en la Bundesliga de Alemania. Bueno, hay diferentes modelos, diferentes tipos, ¿no? Ahí está la sociedad anónima, por ejemplo, como también la existen en otros países como España y Francia, por ejemplo. Está la sociedad limitada, está asociaciones mixtas también. Siempre depende un poco del modelo que el club prefiera, ¿no? Ante todo, y eso es lo más importante desde mi punto de vista, creo que en Alemania, ya dado por la ley de la Liga de Fútbol Alemana, la mayoría del derecho de votación y del derecho de participar en el club tiene que estar en sus socios, básicamente porque el fútbol alemán y la liga alemana quiere impedir, ¿no?, que inversores del extranjero tomen el poder de un club y lo cambien y lo diseñen a su manera. Menzel ya lo adelantaba un poco, ¿no? El tema del 50+1, que es una de las características más importantes y trascendentales en la Bundesliga en Alemania. Perernau, el otro entrevistado, lo explica más en profundidad a este tema que también se le llama la ley anti-jeque. También le preguntamos el tema en el fondo de quién son los clubes en Alemania y además si están saneados, tienen deuda. Martí Perernau. La mayor parte están muy saneados. Hay muy pocos equipos con deudas, los hay, pero muy pocos. Existe la famosa regla del 50+1. La propiedad de los clubes ha de estar en poder de los socios en el 50% más una acción. Hay algunas excepciones, la del Bayer Leverkusen, la del Wolfsburg. Se considera que, bueno, como son empresas, tanto Bayer como Volkswagen en el caso del Wolfsburg, que llevan más de 20 años apoyando al club, pues se acepta que tengan un gran paquete de acciones. Pero en los otros clubes, sin embargo, se sigue exigiendo que los socios tengan ese 50+1 de las acciones. Es una medida para proteger la aparición de millonarios o de gente que quiera aprovecharse del trabajo del club. Pero financieramente la mayor parte de los clubes están muy bien regidos, están regidos por un criterio de prudencia económica y administrativa y normalmente hay muy pocas deudas. Interesante para proteger la aparición de millonarios, una realidad en Europa. Antes de que comenten los tenores, Mauro, cuéntanos allá en Alemania cómo se desarrolla la fiscalización respecto a la gestión de los clubes. A la luz de lo que ya nos comentas, el desarrollo de las entidades futbolísticas en Alemania, por lo menos visto desde Chile, luce sin fallas. Claro, pero hay veces que aún existiendo estas reglas muy claras que están totalmente a la vista de todos, algunas veces quedan en el tintero, se transforman en letra muerta, qué sé yo, y hay poca fiscalización en el fondo. Los alemanes en este sentido tienen una fiscalización muy certera. Según nos cuenta Perernau, fiscalizan año a año y no solamente en el tema económico. La Liga de Fútbol Profesional, que está muy bien relacionada con la federación,
pero que es la que manda en la liga, en la que manda en la Bundesliga, renueva cada año la licencia del club. Y por tanto el club necesita pasar una serie de trámites obligatorios, financieros, deportivos, de fútbol formativo. Es decir, si hay algún club que al terminar la temporada ha incumplido una serie de aspectos importantes. Por ejemplo, ha dejado de trabajar su cantera de jugadores. O, por ejemplo, ha adquirido unas deudas desorbitadas. La Liga de Fútbol Profesional podría retirarle la licencia a ese equipo, se tratara de quien se tratara. Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta dentro del modelo y las características es, por supuesto, el tema del financiamiento de la Bundesliga. Toca el tema el periodista José Carlos Menzel de los derechos de televisión, que es muy importante por la cantidad de dinero. En el caso alemán es bastante equitativo, no hay mucha diferencia, y también lo compara el periodista con el modelo de Inglaterra. Este es actualmente el gran problema, por decirlo así, ¿no?, que tiene la Bundesliga, sobre todo gente como Rummenigge, el director del Bayern de Múnich, y Seifert, el gerente de la Liga de Fútbol Alemana, por decirlo así, están luchando para que la Bundesliga llame más la atención a nivel internacional, para que televisiones inviertan más dinero en la Bundesliga y al final los clubes se puedan llevar más dinero. Comparados con la Premier, está ingresando muy poco dinero. Los ingresos que hacen por televisión en Alemania tienen una cosa muy positiva, que son un reparto, entre comillas, bastante justo en comparación, por ejemplo, al mismo España o países de Latinoamérica, inclusive Inglaterra. Sí, es cierto, aunque también existen diferencias, ¿no? Siempre dependiendo de la clasificación de la Bundesliga, pero es cierto, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos una diferencia aplastante entre lo que es el Barcelona y el Madrid y el resto de clubes. En Alemania sí que es cierto que las diferencias son mínimas, ¿no? Siempre dependiendo de la clasificación, pero aún así, si uno tiene en cuenta, por ejemplo, lo que ingresa el último de la Premier League en estos momentos, que es más a lo que ingresa el primero de la Bundesliga, pues uno puede darse cuenta del problema que tiene la Bundesliga a día de hoy, ¿no?, a la hora de generar ingresos por televisión. Finalmente, Carlos Martín nos explicó el tema que es fundamental para cuando se determina un modelo: la relación de hinchas y socios con sus clubes y con sus federaciones. Es decir, cuáles son las prioridades de ellos respecto a los hinchas. ¿Se preocupan de ellos? ¿Qué tal el tema de los precios? ¿Cuál es el porcentaje de asistencia? ¿Qué porcentaje de entrada se le da a la visita? Además, nos cuenta una anécdota con el presidente de la Bundesliga. Sí, yo creo que es el 93% ese porcentaje. En algunos clubes alcanza prácticamente el 100%. Borussia Dortmund, Bayern de Múnich están prácticamente en el 100%. El Bayern creo que lleva 13 temporadas vendiendo todas las entradas de sus partidos, tanto en casa como cuando van de visitantes. Pero vamos, en general los estadios están absolutamente llenos, los precios son muy asequibles y sobre todo obedece a la voluntad de todos los clubes y de la federación y de la organización de la liga, de que el aficionado esté en el primer puesto de las prioridades. Yo recuerdo haber hablado hace años con el presidente de la Bundesliga y decirle, bueno, ¿qué les falta a ustedes para ser la mejor liga del mundo? La respuesta fue totalmente sorprendente. Me dijo, no, es que no queremos serlo. Nosotros no queremos ser la mejor liga del mundo. ¿Por qué? Porque para serlo tendríamos que romper el equilibrio actual que tenemos y dejar de darle prioridad a los aficionados. Hartas cosas, ¿eh? Bien interesante, ¿eh? Me parece que hay mucho para comentar. Al mismo tiempo, con el informe y el reportaje que nos comparte Mauro Rojas desde Alemania, uno siente que estamos tan lejos, ¿eh? Pero me parece que hay varias cosas que súper claras. Primero, el 51%. El antijeque, ¿no? El 50 más 1, que sería en Chile el anti-Moza, el anti-Felipe Muñoz, el anti-Jaque. Anti-Heller, que sería que el control del club está en manos de los socios. Ahora, socios responsables, socios con las cuotas al día, socios participativos y un caudal de socios importante, no una asamblea de 30 personas. Porque eso va de la mano del segundo concepto que tiene que ver con la fiscalización y la entrega de la licencia. Exactamente. Hay una que cumplir exigencia un montón de requisitos, digamos. Súper grande. Lo otro, la fiscalización. En Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros no fiscaliza a las sociedades anónimas que nos cotizan en bolsa. Por lo tanto, Concepción nunca fue fiscalizado. Entonces, esa es una cojera grande, y la mayoría de las sociedades anónimas del fútbol chileno nadie la fiscaliza. Lo otro, y esa fiscalización constante año a año, que si tú no cumples con las normas, te desafilian en serio. En Chile desafiliarían a todos los clubes, quería uno. Y lo otro, que me parece súper importante, que se juegue el dinero de la televisión en la cancha. Es decir, hay un 50% que es igual para todos. Todos reciben igual.
Y el otro 50% o el 25 más hay es un incentivo deportivo. se juega en la cancha. Entonces, si a ti te va bien en la cancha, si tú inviertes en jugar bien, si tú eres serio para plantear la parte futbolística, recibes un premio mayor. Y hubo un detalle que se escapó al final, o sea, pasó medio colado porque la otra eran unas vigas bastante gruesas de ideas. Esto de que los estadios están llenos porque las entradas son baratas. El precio accesible. Y a ellos les interesa el estadio lleno más que forrarse en plata. Es decir, porque el concepto es el aficionado en el centro, ¿no? Exactamente. El fútbol está hecho para el aficionado. En Chile estas cosas suenan casi a fútbol ficción. No solo a ficción, sino prácticamente hablar escupir la cruz, ¿cachai? O sea, decir a los empresarios que no pueden ser dueños completamente de un club, que tienen que tener un contrapeso en la hinchada responsable. Hablemos de socios, en un aparato societario importante, decirle que lo más importante es el aficionado y no llenarse de plata. Decirles que no hay un ingreso asegurado, sino que ellos tienen que ganárselo en la cancha, decirles que van a ser supervisados año a año rigurosamente, decir que tienen un cuaderno de cargos muy, muy severo, pero para cosas importantes. Y finalmente, y esto es muy importante para clubes como Huachipato, como Cobreloa en algún momento, que sí, hay clubes que pertenecen a empresas, pero que han sido históricamente ligados a esas empresas. Y son empresas industriales importantes. Que llevan 20 años. Claro. ¿Viste? El ejemplo es que llevan 20 años acompañando y apoyando a ese club. Entonces ya se ganan el derecho, digamos, después de estos 20 años. ¿no? Asentadas en el lugar. Entonces, si la Bayer siempre fue dueña del Bayer Leverkusen, obvio. Si Volkswagen fue siempre dueño de Wolfsburgo, obvio. Pues si la planta de Volkswagen está ahí a 4 kilómetros, tiene 50.000 operarios, no sé, evidentemente que esa alianza no se va a romper. No es un tipo que... Bueno,